Bien, bueno, pues el siguiente ponente para mí es un placer presentarlo. Es mi compañero, mi amigo, mi maestro en muchas cosas. Es el doctor Diego José Feria Lorenzo, profesor titular de este departamento de enfermería en el área de enfermería y en concreto responsable de la asignatura Historia, Fundamentos Teóricos y Bases Éticas de la Enfermería desde hace ya muchos años. El profesor Feria se ha centrado en el estudio de la historia de la sanidad y de la enfermería, especialmente en el siglo XIX, en el periodo del liberalismo, y hizo su tesis doctoral sobre este asunto y tiene multitud de publicaciones al respecto. Y por eso le hemos pedido que hoy, después de este magnífico vuelo de pájaros sobre el siglo XIX, pues nos ayude a comprender uno de los movimientos de ese siglo complejo que realmente marcó a Florence Nightingale de una manera especial, como es el movimiento del higienismo. Así que, bueno, estoy convencido de que vamos a aprender ahora muchas cosas sobre el higienismo y cómo este pudo impactar sobre Nightingale. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por tus palabras. Bueno, yo en principio la introducción que se ha hecho con las dos intervenciones anteriores a la mía me han venido como anillo al pelo, precisamente porque yo voy a hablar del higienismo, me voy a parar más que una exposición, voy a hacer una lectura en el sentido de que, bueno, el trabajo que voy a exponer está publicado ya hay algunos matices que he introducido porque me parecía que eran buenos para completarlo y lo que me interesaba principalmente es poner de manifiesto qué significa la corriente higienista y cómo va extendiéndose por toda Europa, pero sobre todo, principalmente, cómo, tomando el ejemplo de nuestro país, cómo esas corrientes van llegando y van cambiando precisamente lo que es el concepto de sanidad que se tenía desde anteriormente hasta ahora. Me viene muy bien porque voy a hablar de biografías de higienistas. Y en esas biografías de higienistas es importante, voy a poner de manifiesto algo que ha comentado Juan Diego anteriormente, en el sentido de que se buscaba en la ilustración el conocimiento en general, tanto de las ciencias como de las letras. Los alumnos que me conocen, que aquí hay unos cuantos, me habrán oído siempre decir que a mí me parece una aberración que la formación previa de los sanitarios, de las carreras biosanitarias, tengan una formación previa tan especializada en ciencias, porque me parece que vamos a trabajar con personas. Y como decía Juan Diego, vamos a estar en la parte más baja de esta profesión, junto a las personas que tratamos. Y para conocer a las personas, para tratar a las personas, es importante, importantísimo desde mi punto de vista, conocer a la persona, al hombre, y eso se conoce con las humanidades, no solamente con la ciencia. Por tanto, esa visión ilustrada de esa formación global me parece esencial y eso se va a transmitir también en estos primeros higienistas que vamos a tener en España. El ejemplo de España puede ser el ejemplo de cualquier otro país a nivel europeo, porque la corriente higienista surge con Johann Peter Frank en Alemania, pero progresivamente se va extendiendo por toda Europa para facilitar precisamente los cambios de la sanidad que tenemos actualmente, ese incremento de la esperanza de vida ininterrumpido que tenemos desde el principio del siglo XIX hasta la actualidad. Y bueno, sin más voy a empezar mi intervención. Quiero empezar mi intervención precisamente con la lectura de un párrafo de Medina de la Garza y Martina Coswell, que dice que en la historia de la salud pública los conceptos revolucionarios de Fracastoro, el reconocimiento de la epidemiología de John Snow con la transmisión por agua del cólera, los conceptos de transmisión por contacto de la fiebre puerperal de Stewart Gordon, Oliver Wendell e Ina Semmelweis, perdonen por mi inglés que no es muy bueno, o la prevención de enfermedades infecciosas mediante vacunación de Edward Jenner y Louis Pasteur, están considerados dentro de los avances fundamentales de la medicina y son, en buena proporción, conocidos por especialistas y gente relacionada con el campo de la salud.
Un personaje de relevancia cuyo nombre no es relacionado claramente con su campo de acción y contribución específica es precisamente Johann Peter Frank, a quien se considera el padre de la salud pública y figura médica de primer orden en el desarrollo y establecimiento de la medicina social. Me parece que este párrafo pone de manifiesto la figura de Johann Peter Frank como alguien que podíamos considerar al mismo nivel de los descubrimientos anteriores. Desde finales del 18, los avances en sanidad nos han llevado a disfrutar en la actualidad de grandes cotas de salud y de sistemas sanitarios cuya organización y gestión han permitido el incremento de la población actual. Salud que desde el siglo XIX empezó a depender progresivamente y a estar supervisada por el Estado. Las recomendaciones principalmente que vamos a ver en la obra de Johann Peter Frank. Y cuya evolución nos ha llevado a sus altos niveles competenciales y de bienestar ciudadano, tanto en la gestión como en la formación de los profesionales sanitarios con los que cuenta para su prevalencia en estos momentos. Tenemos que ver también que paralelamente a estos cambios en la sanidad, la formación de todos los profesionales sanitarios que actualmente están trabajando en la sanidad pública comienza precisamente en ese siglo XIX. La profesionalización, es decir, la creación de planes de estudio para la formación de estos profesionales. La Ilustración y los cambios políticos del XIX, junto a los inicios del parlamentarismo y los problemas sanitarios que surgieron con esas malas condiciones higiénicas, el hacinamiento crónico y el provocado por la industrialización, consiguen que la población de esta centuria inicie un cambio en la concepción de la salud y de la sanidad, con el objetivo del beneficio del cuidado de la ciudadanía. Por otra parte, los estados buscaban, por una necesidad de brazos fuertes necesarios para el incremento económico de los países occidentales, va a favorecer la búsqueda de esas mayores cotas de salubridad para disminuir las muertes provocadas por las epidemias que cíclicamente habían asolado al continente europeo en época moderna. Tenemos que, en estudios que se han hecho de esas epidemias, que más o menos cada 10, 15 años había una epidemia y la población que empezaba a subir a lo mejor por buenas cosechas, de momento bajaba y la curva de población en época moderna se mantuvo prácticamente en las mismas cifras. El higienismo, como corriente en la sanidad, tiene su origen, como he dicho, en el siglo XVIII y estas innovaciones en el tratamiento de la salud pública van a ir calando, como vamos a ver, progresivamente en la sociedad, llegando a una nueva definición en las normativas emanadas de estos nuevos parlamentos liberales que comienzan su andadura a principios del XIX. Nuevas leyes de sanidad, como por ejemplo la de España de 1822, aunque fue eliminada por la vuelta al absolutista de Fernando VII en 1823, fue progresista con respecto a los países del entorno. Habría que esperar en España a 1855 para conocer una nueva ley sanitaria casi paralela a la inglesa de 1848 como las pioneras del continente europeo. Decía Johann Peter Frank, primer higienista y pionero en salud pública, en un escrito titulado El administrador civil, el médico mejor dotado, en 1784, que se publicó bajo la disertación de un estudiante llamado Danilevsky, la política médica, hoy sería más correcto hablar de política sanitaria en consecuencia, como ciencia de la política en general, es un arte de la prevención, una doctrina mediante la cual los seres humanos y sus animales auxiliares pueden ser protegidos de las dañosas consecuencias del hacinamiento. Es, en especial, un arte que alienta el bienestar corporal para que, sin sufrir un exceso de males físicos, los seres humanos puedan demorar lo más posible el momento fatal en que por fin deben morir. Y hacemos alusión a algo que había comentado también Juan Diego, la prevención como aspecto innovador precisamente de esta corriente higiénica. Como corriente de pensamiento, el higienismo fue el germen de las políticas de salud y, en definitiva, de la responsabilidad estatal en la prevención de la enfermedad y, consecuentemente, hacia el incremento de la esperanza de vida.
Los postulados de estas teorías girarán sobre todo en dos sentidos. Por un lado, la higiene personal y por otro, y más generalizado, la salud pública. Esto progresivamente va calando y generando cambios positivos en la concepción de la salud en la sociedad. En España estas ideas irán llegando gracias a los exilios de los sanitarios por cuestiones políticas, que potenciarán la formación y los contactos, las estancias educativas en el exterior y sobre todo por las obras de autores extranjeros que llegarán a este país. Las alternancias políticas, desde los primeros momentos parlamentarios hasta de nuevo momentos absolutistas, por ejemplo, la década entre 1823 y 1833, van a provocar estos exilios de intelectuales españoles y entre ellos de médicos. Algunos de ellos eran diputados parlamentarios. El contacto con la sanidad de otros países y con otros profesionales va a contribuir a que se conozcan estos nuevos supuestos, aunque los exilios no serán en exclusiva la vía de llegada de estas ideas. Y en este sentido, precisamente, las estancias de científicos españoles desde el siglo XVIII, tanto en Francia como en Inglaterra, contribuyen también a esta difusión. Muchos diputados exiliados en los periodos absolutistas continúan su formación fuera del país en muchos casos, los cuales han sido ampliamente estudiados por Varela Suárez. La donación de obras, tanto españolas como de fuera de nuestras fronteras, reflejadas en los debates parlamentarios del trienio, dotan a las comisiones parlamentarias de contenidos literarios para tomar decisiones legales y contribuyen a incrementar, por supuesto, la competencia profesional. Y claro está, los contactos con escritores y traductores de obras de autores extranjeros y también nacionales. En esta línea son interesantes las relacionadas con beneficencia y sanidad que donaron al Parlamento español en el periodo del trienio liberal. Esta corriente, liderada en Alemania, como he dicho, por Johann Peter Frank y en Inglaterra por Chadwick, impregna la formación exterior de estos médicos con alta implicación sociopolítica y permitirá y serán facilitadoras de los cambios legislativos. Cambios que aparecerán, como hemos comentado, en un doble sentido. Por un lado, como he dicho, la higiene personal y por otro la salud pública. Y además van a tener un reflejo en la educación, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Modificaciones en la estructura de las ciudades, con la vuelta al modelo hipodámico tan usual en las ciudades romanas imperiales, transmutados ahora en el siglo XIX en los llamados ensanches, propios de ciudades como Barcelona o la isla de Manhattan. Cambios también en las inhumaciones, con la construcción de cementerios fuera del perímetro urbano en el sur de Europa. A partir de ahora, se hace necesario en estos momentos del discurso tratar mínimamente las biografías de alguna de estas figuras. En el caso de Frank, el médico alemán, precursor de la salud pública y de la higiene moderna, publica una obra titulada Un sistema completo para una policía médica en 6 volúmenes. Voy a pararme a hablar someramente del contenido de cada uno de esos volúmenes, porque me parece muy importante para comprender la globalidad de los aspectos a los que se llegaba con esta corriente higiénica. El primer tomo de esta obra se publica en 1779, desatando gran polémica y siendo objeto de ataque. Este tomo se ocupaba del matrimonio, el embarazo, la maternidad, la crianza infantil e incluso del celibato del clero. En su introducción, Frank la explica como el arte de la prevención. El segundo tomo se publicó en 1780 y en él se ocupaba de la vida sexual, las enfermedades venéreas, la prostitución, el aborto y el cuidado de los infantes huérfanos. En 1784 aparecerá el tercer volumen y este estaba dedicado a la alimentación, la vestimenta y la vivienda. El cuarto aparece en 1788 y lo dedica a la seguridad pública y todo tipo de accidentes, lesiones y muerte por causas violentas. El quinto volumen, publicado en Viena en 1813, versaba sobre las medidas para con los fallecidos, entierros y cementerios. Finalmente, el sexto volumen, publicado en 3 partes entre 1817 y 1819, trataba en general de la influencia de la ciencia médica en el Estado, la educación médica y la medicina veterinaria, entre otros. Para Chadwick, el interés público no era la espinosa suma
de los intereses individuales postulada por venta, sino simplemente la mejora de la eficiencia económica entendida como todo aquello que redujera el despilfarro de recursos. Ya tenemos otra visión sobre hacer eficiente los presupuestos que se ingresan en la sanidad pública. De formación jurídica y largo tiempo en la administración estatal, supo rodearse de buenos profesionales, tanto ingenieros como médicos, que realizaron grandes trabajos en pos de la sanidad pública en el sur de Inglaterra. Uno de ellos, médico, afirmaba que la insalubridad era en gran medida independiente de los comportamientos individuales. Aguas estancadas, mal drenaje, ventilación deficiente, exhalaciones de pozos negros, enterramientos sobresaturados, aunque se veía intensificada por hábitos inapropiados, falta de aseo personal, falta de limpieza en el vestido y el hogar, tendencia al hacinamiento, etc. Por lo que había también una responsabilidad individual ineludible. La impregnación de estas nuevas ideas en la Cámara Baja española llega debido precisamente a los bien formados diputados, algunos de ellos que eran médicos. La situación política española pasa por una serie de intentos liberales personalizados en la Constitución doceañista y en el trienio liberal hasta la muerte de Fernando VII. En estos parlamentos había diputados que eran, como hemos comentado, médicos, que participaron en la creación de leyes sanitarias, el caso de la ley de 1822. Y posteriormente, en los periodos absolutistas, van a tener que exiliarse. Francia y el Reino Unido serán los lugares donde se establecerán y continuarán su formación poniéndose en contacto con estas ideas. Hablamos, entre otros, de Ignacio Ruiz de Luz de Uriaga, formado en estos países en el 18, y de Mateo Seoane Sobral, exiliado en octubre de 1823. En las décadas posteriores destacarán como representantes del higienismo español Francisco Méndez Álvaro y Pedro Felipe Monlao, que es el principal protagonista del movimiento español de higiene y salud pública en estos años centrales del 19, según Ramos Gorostiza. Los dos primeros formaron parte de los diputados del trienio y participaron en la elaboración de la Ley de Sanidad non nata de este periodo. Méndez Álvaro y Monlao estuvieron relacionados en mayor o menor medida con la política en las décadas posteriores y con la primera ley de sanidad publicada en España en 1855. Esa formación y contacto con el exterior de Luzuriaga fue anterior a los periodos liberales. Realizó estudios de fisiología, química y medicina. Aparte de griego y latín, su padre le había obligado a estudiar inglés, francés e italiano. Pasó 4 años en París formándose junto a eminentes médicos, botánicos, naturalistas, etc. Desde 1785 a 1787 estuvo en Gran Bretaña, pensionado por su majestad, en este caso Carlos III, pues este rey murió en 1788, para estudiar medicina y química. Tras pasar por Londres, marchó a Edimburgo, en cuya universidad obtuvo el título de maestro en arte y doctorado en medicina. Pasó a continuación una temporada en Glasgow y en el otoño de 1786 se trasladó a Londres, continuando allí su formación hasta julio del año siguiente. Frecuentó varios hospitales, en especial el Guy's y el St. Thomas, en los que asistió a la enseñanza clínica y también a lecciones de química. Por último, volvió a París y trabajó algún tiempo en la Facultad de Medicina de Montpellier. La última contribución de Luzuriaga al inicio de la Organización Sanitaria Española de carácter moderno fue colaborar en la comisión que redactó un proyecto de ley orgánica de sanidad pública de la monarquía española enviada a corte en 1821. En esta comisión también participó Seoane, de la que saldría al año siguiente el Código Sanitario de 1822, precisamente el año en que murió Luzuriaga. El exilio contribuyó facilitando también a una nueva forma de divulgación de las nuevas ideas que se generaban en Europa y sobre todo a la llegada a suelo patrio de estos supuestos científicos. En el primer tercio del XIX se producen 2 oleadas de exilio. La primera al finalizar la Guerra de la Independencia y los que se exilian, es decir, los actores principales fueron precisamente los afrancesados.
y la segunda tras la caída del sistema político del trienio liberal, y precisamente los protagonistas son los liberales. En el primer caso, el lugar de recepción fue mayoritariamente suelo francés y en el segundo, Reino Unido, hasta que en 1834, con la amnistía que promulga la regente María Cristina de Borbón-Sicilia, madre de Isabel II, se permite el regreso de estos intelectuales. Un ejemplo de ello, concretamente en la segunda oleada, fue precisamente Mateo Seoane Sobral, que fue una figura clave de la medicina pública española. En 1823, tras promulgar Fernando VII de vuelta al absolutismo, tuvo que exiliarse y pasar en primer lugar a Tánger, después volvió a Gibraltar y seguidamente marcha desde Gibraltar a Cork en Irlanda para terminar permaneciendo una década en Londres. Allí se forma en física y química, anatomía, botánica, incrementando su capacitación médica. Trabaja en los hospitales, como también pasó con Luzuriaga, en el Guy's y también en el St. George. Su integración médica le permite pertenecer a asociaciones profesionales londinenses y luego llega a ser titular del St. George. Realizó diversas publicaciones aparecidas durante este periodo, manuales sobre materias como física, química, higiene. También destacó por su labor periodística, sobre todo entre 1828 y 1834 en Inglaterra. Fue redactor del Seminario de Ateneum. En 1831, ante la amenaza de cólera en España, el gobierno, a través del embajador C.A. Bermúdez, pide información a expertos ingleses que los remiten a Seoane como gran especialista. Es cuando realiza una versión castellana de los documentos reunidos por el Consejo de Salud inglés, que aparece a la vez en Londres y en Madrid. En reconocimiento le ofrecen el indulto, pero él declina en el ofrecimiento al que se acogerá en 1834, cuando aparece el de la regente, y es cuando regresa a España. Siguiendo las ideas inglesas sobre higiene pública, influidas por el utilitarismo de Bentham, se convierte en una de las figuras más prestigiosas y relevantes de la higiene pública española. Perdón. Médico, escritor, periodista político e historiador, Pedro Felipe Monlau fue un humanista en toda regla, cuyo interés por trascender el ámbito puramente académico quedó evidenciado en las numerosas obras que destinó al gran público. La mayoría de ellas principalmente sobre higiene. Su formación como higienista estuvo poderosamente influenciada por su contacto con sectores más avanzados de la medicina internacional durante los años que hubo de pasar exiliado por motivos políticos tanto en Francia como en Inglaterra. Y cuando acudió en representación de España a las tres primeras conferencias sanitarias internacionales, las dos de París de 1851 y 1859 y la de Constantinopla en 1866. Con anterioridad a este periplo por las capitales europeas, Monlau había obtenido el grado de bachiller en arte. Ahora se cumple todo lo que había comentado Juan Diego. Se había licenciado en Medicina y Cirugía en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona y había obtenido el título de doctor en la Universidad Central. Para cuando publicó sus elementos de higiene pública, contaba ya en su haber con los grados de bachiller en Filosofía y regente de Psicología, y no tardaría en complementarlos con la licenciatura de Filosofía. Así pues, su formación era extraordinariamente diversa y sus viajes por toda Europa contribuyeron, por supuesto, a enriquecerla aún más con las teorías higienistas tan en boga en aquellos momentos. Monlau participó activamente en las iniciativas gubernamentales para mejorar la situación del país y sus obras se convirtieron en referente inexcusable para la política sanitaria del liberalismo, pues participando como vocal supernumerario del Consejo de Sanidad, influyó no poco en la elaboración de la ley de 1855 que estuvo vigente por el resto de la centuria. Pasamos a otro aspecto importante, la donación de obras a la Biblioteca de Cortes en los periodos liberales,
como constitución de una nueva forma de recepción de textos tanto nacionales como extranjeros en España. Es evidente que no se puede asegurar la utilización de estas obras por los diputados, pero sí fue una posibilidad que tuvieron, puesto que pasaron la mayoría de ellas a las distintas comisiones de trabajo y también a la Biblioteca de Cortes. Hecho que podemos comprobar si hacemos una búsqueda bibliográfica en la Biblioteca del Congreso de los Diputados. Vemos que la recepción de la mayor parte de las obras de este periodo aparecen con la fecha de publicación. Un ejemplo muy claro son las obras de Jeremy Bentham, que las dona al Congreso e incluso hay una traducción al español de estas obras y que se encuentran en la Biblioteca del Congreso. Eh, el contacto de estas obras con los diputados que elaboraban las normativas legales asegura la posible influencia que pudieron ejercer en el contenido de las leyes. Paralelamente, los españoles más formados van a ponerse en contacto con las ideas y corrientes intelectuales del exterior, gracias al acceso a la producción científica de estos autores foráneos. En este contexto se inscribe la veneración de algunos ilustrados por escritores de fuera de nuestras fronteras que ya tenían un reconocido prestigio a nivel internacional. El caso es el ejemplo que puse anteriormente con Bentham. Aunque el higienismo en España inició su desarrollo en el XIX, será en las décadas centrales de este siglo cuando arraigó como disciplina y cuando proliferaron las publicaciones de los especialistas, entre las décadas de los años 30 y 60, según Ramos Gorostiza y Rafael Alcaide. Ya en la obra de los higienistas se hablaba de los factores sociales que influían y afectaban a la vida de los individuos, proponiendo reglas para la protección ante la enfermedad y sobre todo para la promoción de la salud. Así, poco a poco se van trasladando a partir de las leyes o bien desde iniciativas que parten desde los mismos ayuntamientos medidas para prevenir las enfermedades. En este sentido, tenemos que hablar, por ejemplo, del asfaltado de calles, las conducciones de agua potable y aguas residuales, el control de los animales domésticos en la vía pública. Es decir, el mismo trazado de las calles en relación con el incremento progresivo de la población desde principios del XIX genera una preocupación por el crecimiento de las ciudades. Se vuelve al trazado en damero cuadrícula, facilitando todas estas obras de infraestructura enumeradas. En el sur de Europa se empiezan a crear cementerios fuera del perímetro urbano, alejando las inhumaciones de los templos que en periodos de epidemia se convirtieron en época moderna en lugares llenos de inmundicias por la putrefacción de los cadáveres. La limpieza y asfaltado de calles y recogida de basura comienzan a ser actividades que asumen los ayuntamientos como obligaciones habituales de estas instituciones. A modo de reflexión final, podemos decir que los planteamientos higienistas han significado el germen en la mejora de las condiciones sanitarias y, en definitiva, de vida de la población mundial. Punto de partida de multitud de investigaciones sanitarias para la mejora del medio clínico y, en definitiva, del abordaje de infinidad de actividades sanitarias. Los cambios en la estructura de las ciudades se deben precisamente a estas corrientes y este ejemplo de la historia sanitaria, como comenté al principio, lo podemos tomar como el ejemplo para otros países europeos. Y, por supuesto, la influencia de las corrientes higienistas aparecen, como no, en las obras de las que nos ha hablado de Florence Nightingale el profesor González. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos ahora a pasar a permitirme un momento que cambie el nombre de... Vamos a pasar ahora al coloquio. Y sí que puedes quedarte ahí, Diego, no me hace falta que te muevas. Sí me gustaría, vamos a cambiar el enfoque para que ahora se vea la sala y ahora pondremos a los presentes virtualmente en galería para que nos veamos todos. Eso, bueno, hacemos con la cámara lo que podemos. Vamos a modificar un momento esto para que nos veamos, vosotros nos veáis, nosotros veamos. Y creo que es importante ahora, antes de empezar nuestro turno de intervenciones, pues hacer una pequeña presentación de quiénes somos, ¿no? Y a mis ojos, pues veo 5 grupos de personas que hacen que el encuentro de hoy sea realmente un acontecimiento. Yo estoy muy satisfecho
con la cantidad de buena gente que tenemos hoy aquí reunidos para trabajar juntos. En primer lugar, aquello que es el objetivo y la raíz de todo, y es que haya estudiantes. El hecho de que haya aquí 3 estudiantes del grado en enfermería, más los que pueda haber conectado, porque no conozco a todo el mundo, pero los 3 que están aquí, pues me llena de satisfacción que hayan elegido estar con nosotros aquí, porque ellos son el futuro de esta profesión y de la universidad. Así que, en concreto, por ejemplo, pues quiero mencionar a Álvaro González, que está ya en su último curso y está haciendo un trabajo fin de grado sobre la participación de Florence Nightingale en la creación de la Escuela Médica del Ejército, en la que participó desde su creación junto a Sidney Herbert. Después hay un grupo de personas que son fantásticos que estén aquí, que son los profesionales de enfermería jubilados. Porque un seminario de filosofía con minúsculas, tiene que conectar con la pregunta socrática. La pregunta socrática básica es ¿cómo debemos vivir? Para aquellos que estamos en nuestra vida activa, esa pregunta muchas veces queda fácilmente tapada con la actividad laboral. Uno se dedica a trabajar y dice, ¿cómo debo vivir? Pues con mis turnos, mis guardias, mi familia, mis cosas y con hacer eso lo mejor que puedo. Pero cuando llega la jubilación, la pregunta está otra vez encima de la mesa y además con un tiempo que se acorta. Con lo cual el hecho de que tengamos aquí al menos 2 profesionales jubilados, pues le da a este seminario de enfermería y filosofía un empaque diferente. Después tenemos un grupo de profesores, profesores jóvenes de esta casa, también profesores de fuera, que hace que, bueno, profesores no necesariamente de la asignatura de historia, y su presencia hace que nuestra reunión de hoy pues tenga un impacto después en la docencia que van a impartir, en sus investigaciones, que podemos presumir que va a ser importante. Y después, además de los ponentes, claro, tenemos un grupo de personas que le da a nuestro seminario una fuerza espectacular, y es que tenemos entre nosotros a verdaderos expertos internacionales sobre el tema que estamos tratando. En concreto, pues quiero mencionar solo a 2 personas con las que tengo un trato especial: el profesor Carlos Sutil, de la Sociedad Portuguesa de Historia de la Enfermería, que nos acompaña desde el norte de Portugal, y la profesora Ana Choperena, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra y la principal experta en Florence Nightingale en nuestro país, con publicaciones recientes sobre su obra y algunos de los asuntos que tenemos aquí. Luego, fijaros lo importante cuando uno va a un congreso, cuando uno va a un seminario, cuando uno va a una jornada, no es el que habla, sino a quién tiene delante. ¿Qué está diciendo para quién tiene delante? Entonces, fijaros a los ponentes que tenemos hoy, qué reto le hemos puesto, ¿no? A hablar para estudiantes, para jubilados, para profesores, para expertos internacionales. Bien, pues dicho esto, ahora todos podéis reactivar vuestro micrófono, los que estáis en casa y los presentes también. Vamos a tener un turno de palabras, tenemos más de media hora tranquilamente, así que con educación, con respeto unos a otros, sin demasiado corsé, vamos a preguntarle, vamos a hablar con nuestros 2 primeros ponentes. Podéis hacer el gesto de levantar la mano con las reacciones del Zoom o directamente activar el micrófono y empezar a hablar, y yo modero si hace falta. ¿Quién quiere empezar? Si os ruego a los que estáis en casa que por favor activéis los micrófonos, los vídeos, si es posible, para esta parte. Antonio, adelante. No Buenos puedes, días. no puedes. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, te oímos. Adelante. Buenos días, gracias a todos por este seminario, Juan Diego especialmente por su talento para haber convocado lo que él mismo acaba de describir. Por ser breve, yo querría añadir, tengo mi propio turno de intervención y por tanto no quiero extenderme, pero me ha llamado la atención en la exposición de la profesora Cristina, no recuerdo el nombre porque ha ido bailando ahora y perdonadme el apellido que no lo recuerdo, pero que no haya hecho ninguna referencia al que probablemente sea el acontecimiento científico más destacado del siglo XIX en el terreno de Florence Nightingale, que es el darwinismo, eh, un movimiento al que Florence Nightingale se opone con radicalidad, en muchos aspectos cruzándolo con su peculiar visión del platonismo, como trataré de explicar después. La publicación del origen de las especies es un acontecimiento en 1859 que divide
no solamente el siglo XIX inglés, sino en general la intelectualidad de toda la época. Querría conocer, eh, no porque no ha aparecido, puesto que ha aparecido la revolución industrial, la revolución política, pero quizás sea, teniendo en cuenta además que podríamos poner al darwinismo entre la revolución científica y lo que después sería la aparición de Freud, como uno de los tres acontecimientos que más desmonta lo que yo creo que es el verdadero marco conceptual de Florence Nightingale, que es el pensamiento bíblico. Yo creo que después esto lo podremos ver, ¿no? Una fortísima interpretación de la Biblia como marco activo de intervención en la vida pública. Querría conocer esta cuestión sobre el darwinismo, que tampoco acabo de, puedo haber estado quizá algo distraído, creo que no, tampoco ha aparecido en la historia del higienismo y estoy casi seguro de que tiene que haber alguna confluencia entre el darwinismo y el higienismo. La pregunta es para los dos ponentes porque yo no voy a tratar de Darwin, pero sí que me ha aparecido continuamente cuando he estado leyendo los textos de Florence Nightingale. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que era inevitable que quedaran muchos flecos pendientes de mi presentación porque tenía que ser una exposición muy genérica sobre el siglo XIX. Pero evidentemente, como bien menciona, el darwinismo fue trascendental. Lo que pasa es que no inmediatamente cuando se publicó su obra en 1859, porque aunque causó muchísimo revuelo, tardaría en ser aceptado. Digámoslo que todavía hay quien niega el evolucionismo, pero sobre todo porque, como bien ha dicho, creó un antes y un después, rompiendo con el pensamiento bíblico que calculaba que la historia del planeta tenía 4.000 años de antigüedad, basándonos en lo que aportaba el Antiguo Testamento. Y evidentemente sí, sienta un antes y un después que se percibirá más tarde. A mí del darwinismo, en realidad lo que me interesa como historiadora, aparte del cambio que eso supuso para las ciencias cuando finalmente se asiente, me interesa la manipulación que se hizo del darwinismo, porque hay una manipulación social interesada por parte de antropólogos y sociólogos que lo aplicaron para entender que la humanidad debía pasar por diferentes fases evolutivas, igual que las diferentes especies habían ido evolucionando, y eso les permitió utilizarlo como argumento para justificar el imperialismo, porque teóricamente entonces los seres humanos, al igual que esas especies que afirmaba Darwin, habían ido evolucionando, adaptándose al medio, o más bien sobreviviendo a aquellos rasgos que mejor respondían a los desafíos del medio. Aprovechando esas teorías se aplican a la raza humana, al ser humano, y se considera que hay grupos humanos que están atrasados y a los que hay que ayudar a civilizarse, a evolucionar desde una situación de barbarie o más bien de salvajismo, atravesando la barbarie y llegar a la civilización, que era donde se suponían los europeos que ellos estaban. Estas ideas que debemos a Herbert Spencer, la verdad que sabemos que tristemente estarían en la base del pensamiento expansionista nazi, por ejemplo, y que ha sido utilizado incluso hasta tiempos muy recientes. Entonces, aunque probablemente me haya desviado un poco del punto al que Antonio, ¿verdad?, quería llevarnos, yo como historiadora, no especializada precisamente en historias de la ciencia, sino en historia social, en historia política, pues sí querría resaltar precisamente la importancia que tuvo. El hecho de que el darwinismo supusiera que había rasgos evolutivos, por suerte o por desgracia, fue aprovechado en el mal sentido, pero afortunadamente en el ámbito científico eso nos ha permitido pues, dejar atrás ese oscurantismo bíblico que ya los ilustrados estaban luchando por combatir o por rebatir por completo desde el siglo XVIII. Diego, con respecto al higienismo. No, con respecto al higienismo, yo sí hablo de mis clases de la publicación de Darwin, pero en este caso yo creo que se inscribe en una corriente que aparece en el siglo XIX, que es la disminución progresiva del poder que tenía la Iglesia y que poco a poco ese enfrentamiento pues también se da con obras como estos que contribuyen precisamente a ese nuevo cambio de visión de la sociedad, ese nuevo cambio de la ciencia, de visión de la ciencia,
todos estos aspectos que estamos tratando aquí, tanto el darwinismo como el higienismo con el tema de la sanidad y otras muchas posiciones, el comienzo precisamente de la investigación sanitaria. Nos podemos acordar, por citar algunas, con muy poca importancia en el tema investigador, como lo que introduce Semmelweis en el hospital, que al final termina en un psiquiátrico. Pues simplemente el hacer que los médicos en práctica que vienen de hacer autopsias antes de hacer un parto se laven las manos y que disminuya las fiebres puerperales y las muertes por fiebres puerperales con respecto al otro paritorio en el que trabajaban las matronas. Es decir, se comienza a una investigación, se comienzan nuevas ideas y lo que hace es un cambio total que yo creo que se ha puesto de manifiesto por parte de los tres ponentes en este siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XIX junto evidentemente con el darwinismo, que es muy importante. No sin enfrentamientos, evidentemente, porque la Iglesia no va a estar de acuerdo y la Iglesia va a estar en contra en principio, de que se cambie esa visión bíblica de la aparición del hombre en la tierra, la aparición de todo, con respecto a lo que decía Darwin en sus escritos. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Andrés, por favor, adelante. Bueno, lo primero, agradecer a los tres ponentes. Me ha encantado lo que ha comentado Juan Diego, cuando estamos por que ha empezado a intervenir, el tema de la enfermería que sube para luego bajar. La verdad que es una metáfora preciosa. Bueno, a Diego, gracias por la reflexión del ingenierismo, porque también soy de mi poco conocimiento, pero intentando cada vez un poquito más. El higienismo me doy cuenta de lo importante que es para la enfermería y casi para la sanidad en general. Y mi pregunta era un poquito para Cristina, que me ha gustado mucho esa exposición que ha hecho, pero me ha generado un poquito de curiosidad la influencia que has comentado sobre el nacimiento, sobre la Cruz Roja de Florence Nightingale, ese impulso que pudo dar al fundador de la Cruz Roja Florence Nightingale. Bien, bueno, pues que desde los primeros momentos en los que Florence Nightingale llegó a Crimea, ya dio a conocer sus denuncias de la situación que se estaba viviendo allí, y ella misma con su práctica evidenció que era necesario un cambio y asegurarse de que los heridos, con independencia del bando en el que hubieran estado combatiendo, recibieran un trato humanitario, ¿no? Y básicamente eso es lo que inspiró a Henry Dunant para luego personarse en otra guerra que se había iniciado apenas 3 años para comprobar realmente con sus ojos cuál era la situación que se daba allí y ver también en qué medida los alegatos que había hecho Florence Nightingale por la guerra de Crimea tenían sentido en situaciones bélicas diferentes. Y la realidad a la que se enfrentó con estas 40.000 almas abandonadas a su suerte en el campo de batalla le supuso un auténtico trauma, digámoslo así, porque lo vivió de manera que cuando publicó sus recuerdos sobre la batalla de Solferino, la memoria sobre Solferino, aquello fue un hecho traumático que consideraba que era imprescindible que no volviera nunca más a repetirse. Y si había ido allí, había sido por Florence Nightingale, y él mismo reconocería la influencia que la experiencia de Nightingale había tenido en Crimea a la hora de él sentirse impulsado a fundar la Cruz Roja, es decir, un organismo que atendiera a los heridos en tiempos de guerra con independencia de en qué bando estuvieran combatiendo. Entonces, para él, la influencia de Nightingale fue esencial desde el primer momento. Por eso están conectados. Pasa que ahí, Cristina, perdonadme que intervenga, que la profesora Choperena me corrija si me equivoco. Es importante que pongamos encima de la mesa que entre Dunant y Nightingale no solo hay coincidencias, hay enormes divergencias, porque Nightingale piensa dos cosas muy diferentes a las que piensa Dunant. Dunant pone la tilde sobre los heridos y para Nightingale son mucho más importantes los enfermos, porque su experiencia en Crimea, y así lo demuestran las estadísticas, es que moría más gente de enfermedades contraídas en los hospitales, enfermedades prevenibles, que de heridas de guerra. Entonces, lo que ella, como su objetivo principal era salvar vidas, ella decía, ¿dónde mueren más?
mueren más en el bloque de enfermos que en el bloque de heridos, ¿no? Si dividimos conceptualmente a las personas que están en un hospital de campaña en esos dos grupos, ¿no? Fijaros que eso lleva incluso a que cuando Nightingale participa en la creación de la Sociedad Humanitaria Británica, pone el nombre de los heridos primero, mientras que en otras sociedades humanitarias, como las que da lugar a la creación de la Cruz Roja, el nombre de los heridos va primero y el de los enfermos después. Esa es la primera cuestión. Y después hay otra segunda cuestión que, en mi opinión, y ya digo, Ana, si hay que corregirme, me corrigen, ¿no? Lo que yo creo que ha pasado después. Ha triunfado el modelo Nightingale. O sea, hoy no se nos ocurre pensar en una guerra llena de ambulancias de la Cruz Roja yendo a recoger a los heridos. No hay un ejército moderno que no tenga una sanidad potente. Es decir, el modelo Dunant es un modelo que busca compensar, como muy bien has dicho antes, el desastre de Solferino. Pero el desastre de Solferino no es la batalla, el desastre de Solferino es la dejación que los estados hacen de sus ciudadanos, de sus militares, de dejarlos ahí abandonados. Entonces, claro, ¿qué dice Dunant? Si los estados no lo van a atender, los tenemos que atender nosotros. ¿Qué dice Nightingale? No, es que el Estado los tiene que atender. Es que es el ejército el que tiene que encargarse de eso. Entonces, su preocupación va a ser que la sanidad militar se convierta en algo que realmente sea capaz de atender las necesidades de sus militares. Entonces, lo digo, Andrés, porque ahí podemos pensar que hay una confluencia, y la hay, evidentemente, pero hay importantes divergencias. Más cosas. ¿Quién más había pedido la mano? Por ahí. Sí, perdona, voy a atender un poquito al chat. A ver, hay una persona con las iniciales AH que nos pone aquí, seguramente en relación con mi intervención inicial al coloquio, las profesionales jubiladas participamos en la sociedad en la que vivimos y seguimos representando a la profesión, patrona en una fundación y pertenezco a varios grupos de mujeres. Estupendo, pues si quieres manifestar esto en voz alta o participar algo, AH, pues estás invitada. No sé si anda por ahí ahora mismo conectada. Perdona, es que tengo un problema con el ordenador y si abro la cámara no me funciona el micrófono. Entonces os pido disculpas. Bueno, me parecen extraordinarios estos seminarios, te lo agradezco infinitamente porque muchas veces es lo que nos hace falta para seguir vinculando nuestros principios y pensamientos aisladas donde estamos. Entonces, tener la oportunidad de escucharos para mí es importantísimo. Os doy las gracias a todos y a todas. Y simplemente deciros eso, que a veces por la sociedad en la que vivimos con este edadismo, cuando te jubilas, desapareces, ¿no? Te vuelves invisible y siendo mujer muchísimo más. Y simplemente daros las gracias, me han parecido muy interesantes las dos conferencias y que os sigo con mucho interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, al escucharte, veo que eres Tona Herraiz, ¿no? Sí, estupendo. Pues muy bien, gracias, Tona, por tu intervención. Y después nos ponía Antonio Lastra aquí en el chat. Florence Nightingale no estuvo en Crimea, en el campo de batalla, sino en el hospital de Scutari en Constantinopla. No, me refiero a Crimea como la guerra, el conflicto en sí de Crimea, porque en realidad se extendió por toda incluso la confluencia del Danubio, por la zona que había de hoy de Bulgaria, entonces eso se extendió por toda la parte septentrional del Imperio Otomano. La guerra fue mucho más extensa, entonces yo simplifico con Crimea, Claro. pero es un conflicto, evidentemente. Claro, efectivamente. Nos hacemos unas ideas un poco raras sobre Nightingale a veces con el tema de la dama de la lámpara, con, no sé, con esos estereotipos con los que rápidamente queremos describir algo, ¿no? Y es verdad que digamos, la práctica clínica que diríamos hoy de Nightingale es escasísima. No es una mujer que se dedique a estar cuidando enfermos al pie de la cama. Eso es una parte muy pequeña, muy limitada en el tiempo y muy pequeña de su interés y de su actividad, porque ella, la cuestión es más bien pensar sobre cómo se están haciendo las cosas para cambiar los procedimientos, para cambiar ahí es donde ella brilla y es donde de verdad dedica el grueso de su tiempo vital y de su energía a cambiar las cosas. Por eso conecta también con lo que planteaba Diego sobre el tema del higienismo,
gente que se da cuenta. A mí me ha impactado una de las frases que has dicho que me parece que sintetizaba muy bien, ¿no? Cuando dice poner el énfasis en los factores no individuales de las cosas. Es decir, tenemos mucha tendencia a decir, tú tienes una enfermedad es porque tú estás haciendo algo mal. En un pensamiento bíblico, como decía Antonio antes, tú has pecado, Dios te castiga. Pero en un pensamiento científico, como en el que estamos nosotros desde Descartes, es tú estás haciendo las cosas mal y por eso eres obeso o por eso tienes una EPOC o por eso tienes no sé qué. Y no es que eso no sea verdad en cierto sentido, pero no lo explica todo. Entonces, claro, los higienistas lo que ponen encima de la mesa es decir, es que hay una serie de factores que da igual lo que hagas. Si tú vives expuesto a esta cuestión, tú puedes ser el tío más limpio del mundo, pero si el agua está contaminada, te vas a morir. Entonces, claro, eso. Entonces, yo quería preguntarte, Diego. Sí, perdona, Sí, al hilo de lo que estamos diciendo, precisamente Johann Peter Frank, la experiencia clínica que tuvo en la medicina clínica y sobre todo la atención primaria, como diríamos hoy día, fue precisamente la observación de esa zona de habitación de las familias con menos poder adquisitivo, cómo vivían, que vivían totalmente hacinados, con unas condiciones higiénicas mínimas y la observación de que el índice de muerte en esos lugares era mucho más alto. Luego vuelve a ocurrir con la industrialización en Inglaterra, pero ya los escritos higienistas habían comenzado, se habían publicado y ya lo que se hace ya precisamente en Inglaterra es recoger esa visión, aparte de la iniciativa que me imagino que no sería solamente en un lugar. A lo mejor Johann Peter Frank fue el que llevó a publicar primeramente su visión y su idea, pero evidentemente otros médicos que estaban trabajando en otro sitio estaban observando prácticamente lo mismo. En la industrialización en Inglaterra produce también esas zonas de hacinamiento y donde incide precisamente el grupo de trabajo inglés en disminuir ese hacinamiento, empezar por las conducciones de agua potable, aguas residuales. Yo le pongo a los alumnos una foto de como adosados que había en Inglaterra, donde todas las inmundicias que había se echaban en la parte de atrás, como si fuera un patio que había, que se veía, claro, eso produce zonas de falta de higiene y zonas de posibles infecciones, evidentemente. Y claro, la higiene lo que contribuye principalmente es a disminuir, a la prevención, en definitiva, que era lo que aparecía en los escritos de este hombre. muy bien. Carlos Sutil ha levantado la mano. Vamos a darle la palabra Olá, cuando quiera, Carlos. buenos días. Vos hablo de Portugal para dar un saludo muy grande por la iniciativa de construir esta jornada sobre Florence Nightingale, y que es una personalidad de la enfermería muy controversa y que es muy necesario para as atuais gerações de enfermeiros e as futuras ter conhecimento muito profundo do século XIX. Eu não pude participar nesta primeira mesa em que participou a doutora Cristina Cobano e o meu querido amigo Féria Lourenço, pero de Féria Lourenço conheço o trabalho que realizou sobre o higienismo e a saúde pública em Espanha no século XIX, pero não tive a oportunidade de ouvir a intervenção de Cristina. Lo creo que es muy importante conocer la ambiencia, o ambiente político y social y cultural do século XIX en Inglaterra, para desconstruir determinados errores que se construíram e de uma forma iconográfica sobre Florence Nightingale e estudar verdadeiramente o seu pensamento e a sua ação. E, por outro lado,
perceber que Florence Nightingale es muy controversa. Hay muitas personas que históricamente refutam alguma da história que se construiu sobre Florence Nightingale. É preciso ter isso em conta e penso que durante a jornada que se irá falar sobre isso. Mas a mim, aqui em Portugal, o que é importante, e estamos a fazer esse trabalho de dar a conhecer a história de Florence Nightingale para que se desconstrua uma imagem iconográfica que não interessa à atual geração dos enfermeiros. E pensar o que é que nós podemos retirar do seu pensamento e da sua ação para nos ajudar a viver e a participar de uma forma ativa nos desafios que as questões da saúde levantam hoje à nossa população. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Vou continuar a participar neste encontro para convosco, quer àqueles que estão presencialmente, quer aos que estão à distância, retirar todos os ensinamentos que há a fazer sobre esta iniciativa que vocês tomaram. Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos. Disculpa, los problemas de conexión son siempre algo con lo que tenemos que contar y desgraciadamente pues te ha tocado a ti. Te pido perdón porque me hubiera gustado mucho que hubieras podido estar desde el principio. Pero bueno, si todo sale bien, como estamos grabando la sesión, pues estarán disponibles después en YouTube estas ponencias de la doctora Ramos Cobano y del doctor Feria Lorenzo, que podrá disfrutar mucha gente a lo largo del mundo. Bien, respecto a lo que tú decías, Carlos, creo que es un acierto poner este punto de la controversia, de la polémica sobre la figura de Nightingale, porque claro, se ha hecho de ella en ciertos ambientes un demonio, pero en otros ambientes se ha hecho una santa. Entonces, claro, a nosotros no nos interesa ni una pancarta a favor ni una pancarta en contra. Lo que nos interesa es estudiar la historia, conocer la verdad en la medida que seamos capaces y aprovecharla, como tú decías, ¿no? Vamos a tener ocasión en alguna de las ponencias posteriores, creo que Antonio Lastra referencia a Lytton Strachey, que es uno de los biógrafos de Nightingale, en concreto en un libro llamado Victorianos Eminentes, dedica unas páginas muy duras a Nightingale. Es desde muy pronto que es puesta en cuestión ese halo de santidad que alguna gente pone sobre Nightingale, como si todo lo hubiera hecho perfecto. Bien. No veo más manos levantadas ni aquí ni allí. Yo tenía una pregunta. Ah, sí, Esmeralda. Adelante, Esmeralda. Ahora te devuelvo la palabra. Es que no sabía si le estaba dando la reacción bien. No. Vaya, muchas gracias a los dos por las presentaciones que me han venido muy bien, sobre todo para luego que voy a seguir y me sirven mucho de contexto. Pero quería plantear una pregunta quizás más en realidad para los dos, pero no sé si quizás la pueda contestar mejor el profesor Feria, porque preparando mi intervención sobre las ideas, en muchas ocasiones ideas políticas de su contexto, constantemente me daba de bruces con paralelismos que veía con Florence Nightingale y Concepción Arenal. Lo que pasa es que yo no tengo formación para abordar a Concepción Arenal y por eso no la voy a incluir en mi exposición. Pero sí me llamaba mucho la atención y digo que quizás el profesor Feria pueda resolverlo porque ha estado más en el contexto del higienismo en España, el desarrollo, no solo sus puntos en común respecto a la emancipación de la mujer, sino también sus puntos en común con respecto a, en el caso de Concepción Arenal, la preocupación sobre las condiciones higiénicas, sanitarias, de bienestar dentro de los sistemas penitenciarios. Entonces me parecía que tenía muchos puntos donde se chocaban y no sé si quizás pues alguno de los dos podía, o alguien asistente al seminario, podía aportar algo porque a mí me parecía muy fascinante, pero claro, se me escapaba. Nada, eso era. Gracias. Muchas gracias. Hombre, a mí me parece importante la consideración y sobre todo la pregunta. La pregunta porque a mí me parece que tenemos que tener en principio partir de la base de que Florence Nightingale
trabaja por y para la enfermería, con la formación, la creación de la escuela, sus escritos influidos por las corrientes higienistas. Y Concepción Arenal, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora del estudio de Concepción Arenal es que era una, no me sale ahora la palabra, una señora que denuncia la situación de los hospitales, pero que ella no es enfermera, ella estudió Derecho. Es decir, una cosa es denunciar, es como John Howard en Inglaterra. Concepción Arenal podemos hacer un paralelismo con John Howard. Empieza a denunciar la situación de cárceles, la situación de hospitales, pero ella no era enfermera, no tenía conocimiento sobre la enfermería. Ella, por mucho que estuviera en contacto con las corrientes higienistas, y a mí me parece que Concepción Arenal como valor tiene un valor impresionante dentro de nuestro país. Primero y principal, por la fuerza que tuvo en su formación, que no como Florence Nightingale, que gracias a su familia pudo tener una formación como la que tuvo, que se ha puesto aquí de manifiesto por Juan Diego, sino que ella, por derecho propio y por su carácter fuerte, se vistió de hombre, fue a la universidad para poder tener unos conocimientos, y lo que fue, sus escritos iban en pos de conseguir una mejora social, pero evidentemente lo que no podemos ponerla es comparar con enfermera. Ella no tenía conocimientos de enfermería, ella no era enfermera, no estuvo de enfermera, ni trabajó clínicamente como enfermera, ni era enfermera, a pesar de todos los valores que tienen sus obras, que me parecen enormes. El valor que tiene como persona, como divulgadora social, como persona que publica una cantidad de obras precisamente en pos de la mejora de la sociedad. Pero evidentemente no la podemos estudiar como la Nightingale española. Creo que erramos si partimos de que Concepción Arenal era enfermera. Concepción Arenal estudió Derecho, no estudió enfermería, no era una enfermera. Entonces, partiendo de esa base, creo que aunque se pueda estudiar y darle todos los valores que queramos, pero partiendo de lo que tenemos que partir, no de una enfermera. No la podemos estudiar, sobre todo los enfermeros, como un antecedente de la enfermería. No, la tenemos que estudiar como una trabajadora, como una divulgadora social, evidentemente, con unos grandes valores. Gracias. Andrés quería volver a intervenir. En relación a lo que habéis comentado de la cita del profesor Feria, de mirar más allá de esos factores individuales, era una pregunta también para ti, Diego. Si este concepto que tiene el higienismo, y además que también lleva, creo que también por estandarte también Florence Nightingale, si crees, porque yo al menos siempre lo he vivido así a nivel personal, que traspasa las fronteras de la enfermería, que creo que es algo que Florence Nightingale es importante, por supuesto, para hacer enfermería, pero creo que la esencia de lo que ella escribió, de su pensamiento, creo que puede traspasar la frontera de la enfermería totalmente. Hombre, la corriente higienista es una corriente, y en definitiva es así, que influye en muchas disciplinas, y sobre todo en las disciplinas relacionadas con la salud. Pero no es una corriente exclusiva solo de la enfermería. Evidentemente la enfermería lo tiene que tener en cuenta porque es una corriente que influye en lo que es el ser de la enfermería, pero en el ser de la enfermería, en el ser de la medicina, en el ser de la fisioterapia, pero no es una corriente que se circunscribe solo y exclusivamente a enfermería. Florence Nightingale la utiliza como algo positivo en sus escritos, la necesidad de aire puro. Es decir, en un hospital abrir las ventanas para que corra el aire, eso ya es importante, pero eso está en las corrientes higienistas. La limpieza, la higiene, la utilización de antisépticos en la limpieza de la superficie, la higiene personal,
es importante. Las conducciones de agua potable y aguas residuales, no solamente en la sociedad, esa nueva conformación urbana que se establece y gracias a esa nueva conformación urbana se canalizan las aguas residuales, que habíamos tenido antes unas grandes canalizaciones de aguas residuales en la época del Imperio Romano, pero que en la Edad Media se pierden y se vuelven a retomar precisamente en el siglo XIX con esa nueva conformación de la ciudad, esos nuevos ensanches, incluso en las ciudades que tenían un casco urbano. Si hoy nos metemos con el Google Maps y nos metemos en el plano de la mayor parte de las ciudades europeas, las ciudades de América tienen otra conformación que ya es muy posterior y ya se hacen de otra determinada forma, excepto ciudades que yo desconozco, no las conozco, no me he metido, por ejemplo, Lima, que puede tener a lo mejor un casco antiguo así más tortuoso como las ciudades europeas, pero vemos que a partir del 19 esa construcción ya prácticamente todo es en damero. Incluso, por ejemplo, yo, si recordáis, cuando pongo la foto de Viena, Viena se conforma una ciudad medieval en la que las calles son tortuosas y además circunscrita a lo que es la muralla perimetral defensiva, y a partir del 19 en muchas de ellas se tira la muralla medieval y se empiezan a crecer la ciudad por el incremento de la población, pero precisamente en cuadrícula mayoritariamente. Y eso facilita esas conducciones de agua potable, esas conducciones de aguas residuales, la llegada de esos nuevos medios de locomoción, el coche a final de siglo, el tren que ha hecho alusión Juan Diego también, que empiezan a llegar a esas ciudades, avenidas mucho más grandes y más largas. Si nos vamos a las ciudades que parten del siglo XVII, XVIII, como por ejemplo Buenos Aires, tenemos calles que tienen 1000 y pico de números y están precisamente construidas en damero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar por cerrado el coloquio de esta sección